Es el día de la Biblia y el tema que voy a tratar hoy con ustedes se titula Me faltan fuerzas. Esperamos que nos apoyen los de multimedia poniendo aquí las citas y el tema. Me faltan fuerzas. Vamos a leer Salmo 31, 9 y 10. Como estarán sentados un buen rato, les invito a todos a ponernos en pie para leer estos versículos y orar que Dios traiga precisamente convicción con su palabra a nuestros corazones. Salmo 31, 9 y 10 dice, juntos, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Padre, te doy gracias por la bendición de poder predicar hoy tu palabra. Gracias por mis hermanos que están aquí presencialmente. Gracias por los muchos hermanos que están conectados a través de alguna red social. Hay siervos tuyos escuchando esta palabra. Te ruego, Señor, que traigas precisamente a nuestros corazones fortaleza por medio de la enseñanza de tu palabra en este día. Hay personas que han sido invitadas aquí al templo, otras quizá por primera vez escuchando en las redes sociales. Háblanos a todos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. No sé cuántos de los hermanos que aquí me escuchan han pasado ya esta terrible enfermedad del COVID. Una de las características de esta enfermedad es que deja a las personas que han pasado, nos deja sin fuerzas. La verdad, así empieza con un cansancio terrible. Recuerdo que empecé así, me siento muy cansado. Y cuando yo iba a recostarme a mediodía, un hombre de mucho trabajo, sin embargo llegué a casa, me siento muy cansado. Le dije a mi esposa, lo miró raro y pues no era más que esto. Gracias a Dios salí, pero les puedo decir, hermanos, queda uno muy cansado. Es un cansancio insoportable. Y lo he estado viviendo, hermanos. Se me pide que camine muy despacio. Estoy acostumbrado a caminar rápido, pero les confieso, a veces se bajan las pilas, como decimos. Eso me hizo pensar cuántas personas hoy en día se están quedando sin fuerzas. Por eso le puse por título al mensaje, me faltan fuerzas. Y en este día de la Biblia quiero precisamente tocar el tema de esta manera, el asunto de las fuerzas. Vamos a ver. En primer lugar, ¿quiénes necesitan fuerzas? Estamos convencidos, hermanos, que todo trabajo requiere de esfuerzo. Pero hay muchas personas que se quedan sin fuerzas en su lucha. Sí,
Hay personas que han estado batallando con un problema y dicen, ya no me quedan fuerzas. Hay personas que están enfermos. ¿Quién ha luchado teniendo un enfermo en casa y ya va saliendo y cae otro enfermo? Y ya va saliendo y otro, y terminan diciendo, ya no tengo fuerzas, me faltan fuerzas. Personas que tienen un hijo en las drogas y están luchando por sacarlo de esa atadura. Ya le buscaron terapia, ya le buscaron castigos, ya le buscaron, y dice el padre o la madre, ya no tengo fuerzas para luchar con este hijo. ¿Qué puede ser de las deudas, por ejemplo? Logra un trabajo donde le pagan bien, hizo un trabajo, le pagan bien, se emociona al recibir esos billetes, pero cuando se pone a pensar que tiene que pagar el rédito aquí, el rédito allá, de dinero que debe, y luego además la renta, la luz, el gas, la comida, la colegiatura, el uniforme, ya no tengo. Y dicen, ya no tengo fuerzas. No tengo fuerzas. Trabajo tanto, ¿para qué? Para que todo se me desperdicie, todo se vaya por un hoyo. Esta semana una persona que platicaba conmigo me dijo una verdad: pastor, llegó el momento en que yo no tenía fuerzas ni siquiera para hacer comida. A mi familia les decía, no tengo fuerzas ni para cocinar. Es tanto el peso que traigo, el dolor que me agobia, que ya no tengo fuerzas ni siquiera para hacer la comida. No tiene fuerzas ni ilusión ni siquiera para arreglarse. Por eso las personas empiezan a hacer, voy a usar una palabra chiapaneca, digo por los que nos escuchan fuera de Chiapas, empiezan a ser dejadas. Ya no se peinan, ya no se arreglan, ya no se visten bien. ¿Por qué? Porque les faltan fuerzas, porque ya no tienen fuerzas. Si usted se identifica con lo que acabo de decir, y precisamente en esta mañana está aquí, mientras he hablado esto, pensando, yo soy uno de ellos, ya no tengo fuerzas. La esposa que discute con el esposo, que llega a golpearle, que llega a insultarle, que le exige y no le da nada, dice, ya no tengo fuerzas, ya que haga lo que quiera. O el esposo también, cuya esposa no ha sido una mujer responsable en la casa, llega, no encuentra comida, otras veces ha dicho, mi comida, no, abre cualquier lata de atún o algo, yo no puedo, no te puedo atender. Llega el momento que el esposo dice, ya para qué le digo, ya no tengo fuerzas para luchar con esta esposa o con el esposo. Gente que lucha por su matrimonio, ya le intentó, ya le buscó, ya perdonó, ya arregló, puso condiciones, fallaron. Ya no tengo fuerzas. ¿Quiénes son los que necesitan fuerzas? Dejemos que en este día de la Biblia sea la palabra de Dios la que nos traiga precisamente las respuestas a tres preguntas que a lo largo del estudio haremos. La primera, ¿quiénes necesitan fuerzas? Dice Proverbios 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día del trabajo, es decir, si hay necesidad de que trabajes y no quieres hacerlo, te van a faltar fuerzas. A medida que pasan los días y esa
holgazanería, esa flojera para hacer las cosas. A uno le decían, es el hombre del mañana porque todo lo deja para mañana. Te van a faltar fuerzas, dice la Biblia. A los flojos cada día se le van mermando las fuerzas. ¿Quién más necesita fuerzas? Salmo 71:9 es un texto favorito del pastor Chusito. Él siempre estaba repitiéndolo. Dice el Salmo 71:9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Y es que también necesitan fuerzas los ancianos. Me decía mi padre, yo no entendía este versículo hasta que pasé los 85, 90 años. Entendí que de veras, a medida que pasa el tiempo, uno se va quedando sin fuerzas. No me deseches, Dios, en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare. Los ancianos necesitan fuerzas. Ya no pueden caminar como antes, ya no pueden correr, no pueden subir escalones. Las fuerzas se van acabando. También David dijo, una de las razones por las cuales le faltaban fuerzas, el Salmo 88, 3 y 4. Salmo 88, 3 y 4. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol o sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas. Regresa el 3. Mi alma está hastiada de males. Y el 4 dice, soy como hombre sin fuerza. Todos esos males que te han sobrevenido, hermano, todos esos males que te han sobrevenido, y como tengo ministros que están escuchando esta mañana, también a ellos me voy a dirigir. Todos esos males, siervo, que te han sobrevenido, van reduciendo la fuerza. Mi alma está hastiada de males, soy como hombre sin fuerza. Sí, un problema tal vez lo pueda resolver, pero otro y otro y otro. Decía el gobernador Pablo Salazar cuando era secretario de gobierno, logró arreglar un problema en la costa y dice, no puede uno disfrutar la victoria porque hay 10 problemas haciendo fila para resolverlos. Logras una victoria con las pocas fuerzas que tienes, pero hay otros problemas que están esperando de ti. Y entonces, cuando el alma está hastiada de males, se queda uno sin fuerzas, dice David. Inclusive, cuando esos problemas se agobian más. Una ocasión David salió a una guerra y vinieron unos hombres a la ciudad donde él vivía y se robaron todo. Hasta su esposa y sus hijos se lo robaron. Y dice primero de Samuel, capítulo 30, verso 4. Mire qué texto. Primero de Samuel 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te ha pasado? Ha habido noches, Dios lo sabe, que te has pasado llorando y llorando te has quedado dormida. Llorando te has quedado dormido porque de tanto llorar tus fuerzas se están acabando.
sentado en la cama, llorando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo enfrento esto? David dice que llega y ve que todo le habían robado y empezaron junto con los que él estaba a llorar, y lloraron, dice, hasta que les faltaron las fuerzas. Ya no pudieron llorar más. Precisamente los versículos que leímos dice que cuando se está en angustia, mire, leímos la siguiente: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor, mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Las personas que han perdido un ser querido en estos días han llorado mucho. Sobre todo las hermanas que quedan viudas, los hijos que quedan huérfanos. Y ahora tenía ilusión de estudio, tenía ilusión de esto, pero ya no hay nada más que hacer. La angustia, decía David, estoy en angustia y se han consumido de tristeza mis ojos, y mi alma y mi cuerpo. Y dice, ya no tengo fuerzas. Bueno, ¿quiénes necesitan fuerzas? Seguramente más de uno que me escucha esta mañana, en su interior está levantando su mano y diciendo, pastor, yo ya no tengo fuerzas. Ya lloré mucho, ya le luché. Número 2, segunda pregunta. ¿Y de dónde nos viene la fuerza? ¿De dónde nos viene la fuerza? Las personas que van a hacer ejercicio en el gym lo hacen porque quieren tener más fuerzas. Empiezan a levantar unas pesas y le van poniendo más kilos y sigue ensayando, sigue haciendo ejercicio para que recuperes fuerzas. Los doctores que me estuvieron atendiendo, mi hermano Ramiro, mi hermana Fabi, tuve que decirles el mensaje de esta mañana, el título: hermanos, me faltan fuerzas, ya no tengo fuerzas. Y me dijo la hermana, pues ¿sabe qué? No me mandó a hacer ejercicio, le voy a dar unas vitaminas. Puede ser que las vitaminas físicamente ayuden, pero hay personas que buscan recuperar esas fuerzas que han perdido y que ya no tienen con alcohol. Se ponen a emborrachar, se ponen a tomar. Otros más buscan las fuerzas por medio de las drogas. Otros buscan las fuerzas. Yo no sé si esto sea cierto. Dicen que el avestruz esconde la cabeza para cuando ve un problema. No sé, pero algunos lo que sí hacen, yo mejor me voy. Y háganse bolas. Ya no tengo fuerzas, ya haz lo que quieras. No me importa, haz lo que quieras. Eso no soluciona. Eso no te va a dar fuerzas, como no te las da el alcohol, como no te las da la droga. Algunos buscan religiones pensando que una buena religión, una religión llena de misticismo, te va a hacer que puedas recuperar las fuerzas. Pero no es así. Los siguientes versículos nos hablan de dónde nos puede venir la fuerza. Segundo de Samuel 22, 23. Segundo libro de Samuel 22, 33, dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Si está aquí, dé un gloria a Dios, al nombre de Dios.
¿De dónde nos viene la fuerza? Bueno, dice aquí, Dios es el que me ciñe de fuerzas. ¿De dónde sacó Sansón fuerzas? ¿De dónde sacó David fuerzas para enfrentar a un gigante? Hombres y mujeres de la Biblia que enfrentaron a enemigos poderosos, a reyes, a bestias, que enfrentaron problemas terribles. ¿De dónde sacaron fuerzas? Dios es el que me ciñe de fuerzas. El Salmo 68:35 dice: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, oh Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios es el que da fuerzas. No te la va a dar el alcohol, dije hace un momento. No te la va a dar la religión. Dios es el que da fuerza y vigor. De Él viene la fuerza para su pueblo. Y mira, cosa sorprendente. Nehemías descubrió cómo Dios da la fuerza. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Siga leyendo si lo puede. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dije y tomé tiempo anunciando que muchos están llenos de tristeza, de dolor por la pérdida de sus seres, por los problemas. Pero cuando elevamos nuestra mirada al cielo y entendemos que de Él viene nuestra fuerza, dice: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Alegrarnos en Dios, cantando alabanzas. Por medio de los cantos, Dios empieza a mandarnos fuerza. Es más, para Él no es difícil. Dice en 2 de Crónicas 14:11. Oiga este versículo, qué interesante está. El rey Asa se vio en problemas. Y cuando se vio en problemas, clamó a Dios. Dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Señor, tú puedes ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ellos ya no tenían fuerzas. Por eso le dice: tú puedes ayudar al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. ¿De dónde nos viene la fuerza? Pues la fuerza nos viene de Dios. Él es el que nos ciñe de fuerzas. Él es que da fuerzas a su pueblo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Él ayuda al que no tiene fuerzas. Y mira, sé que algunos han dicho: yo no sé por qué estoy pasando estos problemas, si yo estoy buscando a Dios, si yo estoy clamando a Dios. Bueno, Job es un ejemplo claro. Él vivió muchos problemas. En menos de 24 horas se quedó en la ruina. Perdió todo, hasta sus hijos, todos. Lo que le quedaba era su esposa, y en lugar de alentarle, le dice: maldice a Dios y muérete de una vez. Sin embargo, en el capítulo 17, verso 9 dice:
No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Dios es el que nos da fuerzas. Y si tú dices, yo realmente estoy bien con Dios, ánimo hermano, ánimo hermana, el limpio de manos aumentará su fuerza, dice este versículo. ¿Y sabe cómo las aumenta esas fuerzas? Bueno, ya se imaginan el texto. Y si no se lo imaginaron, aquí se los doy. Salmo 92, 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de búfalo. Seré ungido con aceite fresco. A ver, hermanos. Aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, decía el pastor Chusito, que fue a una congregación y le dijo un hermano, voy a orar por usted. Y empezó a orar y le dijo, Señor, dale fuerzas de búfalo. Y llegó a otro lugar y le dice una hermana, pastor, quiero orar por usted, Señor, dale fuerzas de búfalo. Y va a otro lugar y quiero orar por usted, dale fuerzas de búfalo. Decía, mientras no me salgan los cuernos, que vengan las fuerzas. Pero sabe una cosa, hay una característica de los búfalos y de los bisontes. Cuando ven un enemigo, por cierto, el búfalo es el único animal que le hace frente a los leones. Usted puede ver documentales de búfalos contra leones. Tiene tanta fuerza que se empiezan a sacudir el bisonte y el búfalo. Y en ese sacudión que están haciendo, su cuerpo, así como nosotros sudamos, como si sudara aceite, para que los animales que tratan de agarrarlos se resbalen. Por eso este texto dice, aumentarás mis fuerzas como las de búfalo, seré ungido con aceite fresco. Usted decía que ya no tiene fuerzas. ¿No quisiera las fuerzas de búfalo? No los cuernos, las fuerzas de búfalo. Y aceite fresco para que todo se le resbale, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? Es más, si alguien esta mañana dice, es que yo ya no tengo nada de fuerzas, como les decía de esta hermana que me dijo, pastor, yo no tengo fuerzas, pero ni para hacer la comida siquiera. Nada de fuerzas. Bueno, dice Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién, hermanos? Léalo. Al que no tiene ningunas. Entonces usted fórmese en la fila. Si usted dice, yo ya no tengo nada de fuerzas, dice el texto que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Solamente hay que esperar en Él. Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se... A ver, todos juntos, leamos el texto, Isaías 40, 31, fuerte. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en Dios y tendrás nuevas fuerzas. Primera pregunta, ¿quiénes necesitan fuerzas? Los que están en angustia, los que están en problema, los que están luchando, los enfermos, etcétera. Segunda pregunta,
¿De dónde nos viene la fuerza? Solo de Dios, del gozo de Dios. De Él nos viene la fuerza. Y tercera pregunta: ¿cómo nos viene la fuerza de parte de Dios? Les decía hace un momento que a mí me recomendaron unas vitaminas. Voy a tomarlas a ver qué tal resultado me dan. Porque hay algunas medicinas que dan y lo primero que hacen es dar sueño. Y se duermen, pero de lo lindo, ¿verdad? ¿Cómo Dios nos da fuerzas? ¿Cómo nos viene la fuerza de parte de Dios? Y aquí viene lo interesante, hermanos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Daniel. Una ocasión el profeta Daniel tuvo una visión. Dios se le reveló varias veces al profeta Daniel, pero en una ocasión, una de las visiones que él tuvo, lo dejaron así como usted y yo, sin fuerzas. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 10, versos 8 al 11. Daniel 10, del 8 al 11, dice de esta manera: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¿Se identifica con Daniel, hermano? Mi fuerza se cambió en desfallecimiento. ¿Y qué más dice? No tuve vigor alguno. El 9. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, a ver todos: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mire, él vio una visión, y esa visión fue tan fuerte el impacto que dice, se quedó sin fuerzas, desfalleció. Es más, se cayó de bruces, con su rostro en tierra, como si quedara desmayado en un profundo sueño. Y el varón que vio en la visión lo toca y hace que se pusiera de rodillas, pero con las palmas en el suelo también. Y le habló nuevamente y le dijo, voy a hablar contigo, Daniel, levántate. Y el texto dice que él se levantó, pero tan débil estaba que estaba temblando, si no tenía fuerzas. Es más, los versos 16 y 17 aclaran un poco más. Dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, ¿y qué? No me queda fuerza. El 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza
y no me quedó aliento. Daniel está dando el ejemplo que usted y yo hemos estado viviendo. Momentos en los que ya no tengo fuerza. Se le presenta el ángel del Señor, cae a tierra y le dice: levántate, vamos a platicar, vamos a hablar. Se levanta Daniel temblando. Habla. ¿Cómo voy a hablar? Dice que le tocó sus labios y entonces pudo hablar. ¿Pero qué dijo? ¿Cómo voy a hablar si no tengo fuerzas? Ya no tengo aliento. ¿Qué te puedo decir? ¿No ha empezado alguna vez una oración así a Dios? ¿No ha comenzado alguna vez a orar: Señor, vengo a hablar contigo, pero no tengo fuerzas? Quiero hablar contigo, Señor, pero ya no me quedan fuerzas. Es lo que está diciendo Daniel. Yo quiero hablar contigo, Señor, pero ya no me queda aliento, ya no tengo fuerzas. En respuesta, Dios hizo algo. Número 1, verso 18. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció. Diga aleluya, pues. Tome en cuenta que Daniel está temblando, de pie, apenas puede sostenerse, no podía ni hablar, pero el ángel le tocó sus labios para que pudiera hablar y solo dijo: ¿qué te puedo decir si ya no tengo fuerzas, si ya no tengo aliento? Entonces dice que aquel ángel le tocó y le fortaleció. Qué bonito es cantar: me ha tocado, sí, me ha tocado. Tócame, Señor, heme aquí. Porque cuando Él nos toca, cuando el Señor pone su mano sobre nosotros, hermanos, empezamos a tomar fuerzas. Aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció. Número 2, versículo 19. Hermano, este texto lo tenemos que leer 3 veces. 3 veces. A ver, la primera. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Otra vez. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Una vez más, todos fuerte. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aleluya. Primero dice: me tocó y me fortaleció. En ese momento Daniel deja de temblar, pero después empieza a hablarle: la paz sea contigo, esfuérzate, no temas. Y algo pasó, hermanos, que mientras estaba hablando, Daniel recobró las fuerzas. ¿Y sabe qué es lo que dijo? Sigue hablando, sigue hablando. Mientras él me hablaba, yo recuperé las fuerzas y le dije: sigue hablando, háblame, 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 porque me has fortalecido. Así que, hermanos, la manera de recuperar las fuerzas
Aquí está. Aquí está. Que Dios nos hable. Que Dios nos hable. A ver, ¿y de qué manera la palabra de Dios, número 4, de qué manera la palabra de Dios nos hace recuperar las fuerzas? Mire, a veces nos ha tocado ir a orar por personas que están en su lecho de muerte, ya en su agonía. Una de las recomendaciones que siempre hacemos: léanle la Biblia, léanle la palabra de Dios, que alguien le lea salmos. Créanme, hermanos, esta experiencia que me tocó vivir, no hay fuerzas, pero para nada. Nada, nada. Bueno, a mí me dijeron que tenía, que di positivo un viernes a las 8 de la noche, y el sábado a las 5 de la mañana saqué el carro y me vine por la computadora y por las cosas. Sabía que tenía que estar encerrado un buen tiempo, y dije, por lo menos que esté ocupado. Ni fuerzas tiene uno para nada. Leer la Biblia, sentarse a leer la Biblia, ni para eso había fuerzas. ¿Sí? ¿Y cómo le hacía? Pues mejor ponía la grabadora, ponía el celular ahí, que estuviera leyéndome la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla, cuando su palabra es a nosotros, es cuando vamos recuperando las fuerzas. ¿Por qué su palabra nos da fuerzas? Mire, el Salmo 119, 105 dice que es una lámpara que alumbra nuestro camino. Usted ya no tiene fuerzas porque dice, es que ya no sé qué hacer, ya no tengo a quién pedirle, ya no sé cómo arreglar el matrimonio, no sé cómo tratar con mis hijos, ya no sé qué hacer. Bueno, precisamente este libro le da luz, le alumbra el camino, le dice lo que usted puede hacer. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Jesús dijo en San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hace un momento cantábamos, tus palabras, oh Jesús, tus palabras vida son. Sí, si yo ya no tengo fuerzas, que ya nada más estoy esperando a ver en qué momento mi corazón deja de latir, porque ya me voy a morir, porque ya no encontré solución, empiezo a leer la palabra, y a medida que voy leyendo, empiezo a recobrar fuerzas. Háblame, Señor, porque me estás fortaleciendo, porque esta palabra me está alumbrando el camino, porque esta palabra es vida. Para mí solo era esperar la muerte, pero tus palabras son vida. Y también dice Proverbios 25:25. Déjeme tomarme un trago de agua para que lea usted el texto. Como el agua fría, esta no está fría, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Una de las cosas que me decía la doctora Fabi, pastor, tiene que tomar mucha agua, porque se está deshidratando. Agua o suero, pero tiene que tomar líquido. Bueno, es que eso es la palabra de Dios. Como el agua fría al alma sedienta. Está uno leyendo la palabra y haga de cuenta que se está uno bebiendo agua. Y cuando uno se va hidratando, aleluya, ya se pone uno de pie. Aquí le voy a confesar a mi hermano Ramiro una de mis faltas. Yo me levantaba temprano a caminar
todos los días. Y un día me llama y me dice: pastor, para el día de mañana ya podrá levantarse un poquito de la cama y empezar a dar sus pasitos. Si supiera, mi hermano, qué pasitos ni qué nada, yo no aguantaba. Pero la verdad es que hidratarme, no me gusta el suero para nada, pero me decían tomar 2-3 litros diarios. Pero eso me dio fuerzas. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Si ya no tienes fuerzas, es porque no lees la palabra de Dios. Si ya no puedes más, necesitas hidratarte con la palabra de Dios. Dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas. Aleluya. La palabra te va a dar fuerzas, la palabra te va a hidratar. Jesús dijo ahí en Mateo 4, versículo 4, mire, Él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra de las cosas que da fuerzas, hasta lo decimos: si no comes te vas a morir, si no comes no vas a tener fuerzas. Pues sí, si no comes te quedas sin fuerzas. Y Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esto es alimento, no solamente es agua que te hidrata, es alimento que te fortalece. Voy a concluir, hermanos. Una ocasión el rey David se hizo una pregunta que seguramente, si no todos, la mayoría nos la hemos hecho alguna vez. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? David se lo preguntó a Dios en el Salmo 39, versículo 4. Mire lo que le dijo a Dios: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David se preguntó: Señor, ¿cuánto tiempo voy a vivir? ¿Cuántos años de vida me quedan? Parece ser que Dios le dio una respuesta, porque en el versículo siguiente, el verso 5 dice: he aquí, diste a mis días término corto. O sea, tan poquitos años me quedan de vida. Mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y entonces David, cuando le pregunta a Dios: ¿cuánto tiempo voy a vivir? Y cuando Dios le contesta: poco, él responde: Señor, ¿tan poquitos años me estás dando? Concluye el Salmo con una petición en el versículo 13, que quiero invitarle que lo lea conmigo. Dice: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Señor, son pocos los años que voy a vivir, déjame tomar fuerzas. Ya no quiero quejarme de que no tengo fuerzas. Voy a tomar fuerzas, y es a través de la Biblia. Hermanos, si usted no lee la Biblia, usted se está quedando sin fuerzas. Mientras él me hablaba, dijo Daniel, recuperé las fuerzas. Y cuando David dice: déjame para que tome fuerzas, está como si dijera: voy a leer la Biblia para agarrar fuerzas antes de que tú me lleves.
casi 50 hermanos reportaron hasta hoy, de enero a agosto, haber terminado de leer toda la Biblia. Están siendo fortalecidos. Pero si usted no ha leído toda la Biblia o no está leyendo su Biblia, hágalo. Las fuerzas vienen por medio de la palabra de Dios. Por eso el último versículo, Efesios capítulo 6, verso 10, aconseja el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estamos en el día de la Biblia, hermanos, y qué mejor enseñanza que saber que si ya no tenemos fuerzas, las podemos obtener, como dice Daniel: mientras me hablaba, mientras me daba palabra, yo fui fortalecido. Ayúdenme, hermanos cantores, para que entonemos y pónganse de pie para cantar ese coro: levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Y esa es la manera como le vamos a decir al Señor: Señor, yo ya no tengo fuerzas, pero sé que tú me las vas a dar por medio de tu palabra. Hoy levanto mis manos a ti, vuelvo a ti, Señor, y sé que si está en problemas, hoy Dios ha hablado a su vida. Por medio de la palabra podrá recuperar sus fuerzas. Cantemos. Levanto mis manos, levanta tus manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. ¿Es usted de esas personas que les faltan fuerzas? Venga al altar, venga a decirle: Señor, ya no tengo fuerzas, ya no. Pero hoy he escuchado que contigo voy a tener nuevas fuerzas. Vamos a cantarlo mientras se acercan al altar. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Señor, Señor, tu pueblo necesita fuerzas. Tu pueblo necesita fuerzas, Señor. Danos fuerzas, Señor, danos fuerzas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.
levanto mis... Señor, es el momento de tomar las cargas de cada persona que ha venido aquí al altar a decir, como Daniel, ya no tengo fuerzas. A decir como David, ya no tengo fuerzas. Pero Señor, cuando tú nos hablas, nos fortaleces. Oremos, hermanos. Cuando tú nos hablas, nos fortaleces. Señor, hoy oramos por una familia y hay varias que han perdido un ser querido y que han dicho, ya no sé qué voy a hacer. Pero cuando tú nos hablas, nos devuelves las fuerzas. Tu palabra es una fuente de fortaleza para nuestras vidas. Ayúdanos para estudiarla. Ayúdanos para meditar tu palabra y fortalecernos, Señor, por medio de tu palabra. Que leamos más la Biblia, que escudriñemos la Biblia, Señor. Y como dice este coro, mis cargas se van. Hoy mis hermanos que están aquí al frente reciben esa fortaleza que viene de ti, Señor. Y presentamos a ti también cada una de las